Muy buenas noches, les doy la bienvenida aquí en Dos con Todo en este miércoles 6, jueves 6 de febrero. Jueves, sí. Sí, güey, se me pasó muy rapidísimo, pero pues sí, les tenemos mucha información el día de hoy, Dul, sobre todo de lo que tiene que ver con Morelos, el fiscal de esa entidad y también el exgobernador Cuauhtémoc Blanco. Hoy el Congreso de Morelos aprobó destituir a Uriel Carmona como fiscal de esa entidad. Esto lo hizo poco después de que anunció este exfiscal que solicitaría el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, que actualmente es diputado federal por Morena. Eso en cuanto a Morelos. En la parte de la elección judicial, hoy la Suprema Corte dijo que no aprueba la lista de candidatas que definió el Senado a través de una tómbola hace unos días. Bueno, ya hay respuesta de parte del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien califica a la Corte como hipócrita. Y bueno, esto hay que recordar que no detiene la elección judicial porque el Senado está facultado para enviar la lista de aspirantes al INE y que ya puedan empezar a diseñarse estas boletas. Así es, Mon, me estoy riendo, la verdad, porque es una serie de intercambios de golpes políticos, de declaraciones, tanto allá en Morelos, que tienen un verdadero desastre, como aquí en el proceso de la elección judicial, a todavía meses del 1 de junio. En el Con Todo les traemos una entrevista con Roxana Damas. Ella es integrante, es activista de este movimiento Un Día Sin Migrantes, del que les hablábamos el lunes cuando comenzó, pero resulta que pues ya está creciendo de manera orgánica, y ella nos platica la situación sobre todo de los migrantes en zonas rurales, los que están en el campo sembrando los alimentos, son los que reciben mayor racismo y mayor crueldad en esta administración Trump. Entonces, como siempre, Mon, una pausita y arrancamos, va a estar bueno. Muchas gracias por seguir conectadas aquí con nosotras. Gracias por dejar sus comentarios, sus likes, por compartir esta transmisión que nos ayuda siempre a llegar a más gente. Vamos a arrancar con la información de lo que pasa en Morelos. Hoy el Congreso de ese estado decidió la separación definitiva de Uriel Carmona Gándara, hasta ahora fiscal general de esa entidad, con 16 votos a favor y 4 en contra. La decisión del Congreso morelense se da luego de que este mismo jueves, todavía como fiscal, Uriel Carmona pidió el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, el exgobernador de Morelos y actual diputado federal de Morena. La remoción del fiscal le quita el fuero a este funcionario que ha estado sujeto a proceso penal en 3 ocasiones por los delitos de obstrucción de justicia y encubrimiento por favorecimiento y tortura. La propia Margarita González Arabia, la actual gobernadora de Morelos, fue quien pidió al Congreso votar para destituir al fiscal de esta entidad. La gobernadora pidió a Yasmín Solano, la presidenta de la mesa directiva del Congreso, la separación definitiva del fiscal, quien hace unos meses estuvo detenido y fue acusado de encubrir al que se señaló como feminicida de la joven Ariadna Fernanda, localizada sin vida en la carretera México-Tepoztlán, pero quien fue asesinada en la Ciudad de México. En octubre del 2023, Ariadna Fernanda, de 27 años, fue reportada como desaparecida después de acudir a un restaurante en la colonia Condesa de la Ciudad de México y fue hallada sin vida el 3 de noviembre de ese mismo año en la carretera conocida como La Pera Cuautla en Tepoztlán, Morelos. El 4 de noviembre del 2022, Uriel Carmona convocó a una conferencia ante los medios para dar a conocer los resultados de la muerte de Ariadna.
y ahí se informó que el deceso derivó por una broncoaspiración, pero las investigaciones de la Fiscalía Capitalina expusieron que Ariadna fue asesinada en un departamento de la Ciudad de México y fue trasladada después a Morelos en una camioneta. En esa ocasión, el fiscal Uriel Carmona defendió la versión de que esta joven había muerto ahogada. La pareja sentimental de Ariadna, Fernanda y una de sus amigas fueron detenidas e imputados tras revisarse el caso en la Ciudad de México y después de ser acusados de haber participado en el asesinato de Ariadna. Por su parte, el fiscal Uriel Carmona fue vinculado a proceso en septiembre del 2023 por el delito de encubrimiento. Sin embargo, un tribunal federal ordenó su liberación ya que le concedió una suspensión en abril del 2024. Antes de entrar aquí en vivo a la transmisión de este programa, Uriel Carmona fue entrevistado en Grupo Fórmula. Ahí le preguntaron si todavía es fiscal. Él se presentó aún como fiscal de Morelos. También le cuestionaron si considera que esta destitución es una venganza por el seguimiento de las denuncias contra Cuauhtémoc Blanco. Esto fue lo que respondió. Más que una venganza, es una consecuencia política en contra de un fiscal que ha sido completamente incómodo durante esa administración de Cuauhtémoc Blanco. Él siempre se dedicó a intrigar con el ejecutivo del país, a decir que yo era el culpable de los temas, de los problemas en Morelos, cuando lo que he hecho nada más es trabajar. Dijo que con el gobierno actual de Morelos, pues sí había tenido un trabajo coordinado, pero que esta decisión se da justo el día que pide el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco. Recuerden que él tiene una denuncia penal por violencia sexual en grado de tentativa. Le preguntaron también hoy en Grupo Fórmula al exfiscal Uriel Carmona, ¿veía venir algo así? Por supuesto que no. Yo pensé que incluso me iban a felicitar. Eso es lo que planteó después de solicitar este desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. Simón, qué bueno que tocas este concepto de desafuero, porque así como el Congreso de Morelos ya corrió a el exfiscal Uriel Carmona, que llegó en el 2018 en época de Graco Ramírez, el exgobernador de Morelos, que también tenía bastantes señalamientos de irregularidades. Eso fue despedido, pero acuérdense que Uriel Carmona también fue uno de los políticos que se solicitó su desafuero. En ese entonces era funcionario político, fiscal, entonces no podía ser ejecutadas las órdenes de aprehensión en su contra por el caso de la víctima de feminicidio que contabas, pero también por tortura. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no logró ser desaforado en un inicio? Bien, resulta que desde hace unos años se pidió el desafuero, pero lo salvó la Corte, porque tú como autoridad juzgadora le pides a una comisión especial de la Cámara de Diputados el desafuero de funcionarios públicos para que ya puedan estar ante la ley por posibles delitos. En el Congreso Federal sí se aprobó su desafuero, pero cuando pasó, como dice la actual ley, al Congreso de Morelos, resulta que el Congreso de Morelos no aprobó el desafuero, entonces continuó como funcionario. Entonces, sí hacer esa diferencia, Mon, hoy lo corren, y cuando se intentó quitar el desafuero para que enfrentara la justicia, no se logró porque el Congreso local lo salvó al no aprobar el desafuero. Y después, lo que decía de la Corte, desde finales de 2018 el Congreso de Morelos había buscado removerlo, o sea, lo que logró hoy ya lo estaba buscando desde 2018, el mismo año en que fue nombrado promovido por el gobernador entonces Graco Ramírez. Algo que no había logrado debido a que el fiscal se amparó.
Entonces se amparó contra ser removido y ahí es donde la Corte le ayudó. La segunda sala de la Corte determinó suspender la ejecución de la resolución emitida por esta sección instructora, la Comisión de la Cámara de Diputados que se encarga de resolver las solicitudes de desafuero. Entonces, ahí está, y en resumen, había sido detenido en agosto de 2023 por obstrucción de la justicia en este caso, y en septiembre de 2023 fue detenido por tortura. Pero una y otra vez logró salir precisamente porque tenía el fuero y entonces se amparaba. Entonces, pues ya se saltan el tema del desafuero y lo destituyen directamente. Entonces, pues siguiendo este modus operandi y que esta noche decía que todavía es fiscal, pues ya una vez que se intentó remover en 2018, pues se amparó contra ello, entonces es probable que presente impugnaciones, pero estaremos pendientes de ello. Y para continuar este desastre en Morelos que planteábamos al inicio de este espacio, eso fue en la tarde en el Congreso de Morelos, corren al fiscal y esta mañana el mismo todavía como fiscal de Morelos, pues dio una entrevista con Azucena Uresti y ahí informó que había solicitado precisamente a la Cámara de Diputados aquí a nivel federal el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco debido a la denuncia de presunta violación en grado de tentativa que pesa en su contra y por parte de su media hermana. En la entrevista del todavía fiscal expuso: es requisito constitucional para que el Ministerio Público pueda proceder penalmente contra el servidor público federal que la propia Cámara le retire el fuero para que las investigaciones judiciales continúen. La Cámara de Diputados, y en este caso, servidor público federal, actualmente es diputado plurinominal de Morena. El 4 de febrero, Fabiola, la media hermana de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, exalcalde de Cuernavaca y ahora diputado plurinominal de Morena, la media hermana dijo que ella ha recibido una serie de amenazas desde que denunció a su medio hermano, quien ocupó el cargo de 2018 a 2024 como gobernador de Morelos, y además llegó arropado con el extinto Partido Encuentro Social. Y como les decía, actualmente su fuero es porque es diputado federal plurinominal de Morena. Finalmente, el todavía fiscal Uriel Carmona expuso: no se trata de un tema político, se trata de un familiar de una media hermana. Estas palabras de que no es un tema político también las dijo en su momento la gobernadora de Morelos, en el caso de la investigación que empezó por los presuntos desvíos ahí en la administración de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Entonces, por eso todo este desastre, y estaremos pendientes de la respuesta jurídica por parte del exfiscal Uriel Carmona, porque previamente lo ha hecho. Sí, también lo que es importante mencionar es que esta tarde ya se reportó que la Cámara de Diputados recibió esta solicitud de juicio de procedencia y que es con ella con la que se puede analizar si se quitará o no el fuero a Cuauhtémoc Blanco para que sea investigado. También hay que recordar que es investigado por más casos. Justo en esta entrevista que da esta mañana, todavía como fiscal, Uriel Carmona plantea que hay al menos 10 carpetas de investigación en contra de Cuauhtémoc Blanco abiertas por distintos delitos. Y además de esta denuncia presentada por Fabiola, su media hermana, pues hay otras que las autoridades de Morelos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 13 de enero en contra de quienes resulten responsables durante la gestión del exgobernador Cuauhtémoc Blanco por irregularidades que en ese momento se expuso ascienden a 40 millones de pesos. Esto por anomalías en las Secretarías de Desarrollo Agropecuario, Infraestructura, Desarrollo Económico, así como en el fideicomiso del lago Tequesquitengo. De estas denuncias presentadas, 4 son de materia penal y 2 administrativas. Eso es lo que ha expuesto Edgar Maldonado, consejero jurídico de Morelos. Recuerden también que en enero, en entrevista con los periodistas, la gobernadora Margarita González aseguró que las investigaciones no forman parte también de una persecución política en contra de Cuauhtémoc Blanco, sino que es una revisión del uso de los recursos públicos. Pero tenemos esos temas ahí expuestos. Uno es la denuncia que hace su media hermana en contra del exgobernador y hoy diputado, y otra, pues los casos que siguen abiertos por irregularidades en su administración. Ahí está el caso del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, y el caso del exfiscal Uriel Carmona. Juan Flores nos pregunta, queda igual con la duda, ¿qué pasó finalmente con el mentado fiscal?
Pues en resumen, el Congreso de Morelos hoy lo destituyó como fiscal de Morelos y el caso del desafuero pues ya nunca se logró. Me paso rápidamente a el tema de elección judicial. Hemos estado dando seguimiento muy puntualmente a esta organización, tanto por el lado de selección de candidatos como por la organización del INE. Hace una semana exactamente, el jueves 30 de enero, el Senado tuvo que sustituir al Comité de Evaluación de Poder Judicial, hizo la tómbola. Y acuérdense que la frase que más estuvo repitiendo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, es que dado que eran menos aspirantes que las vacantes para ciertos cargos, pues pasaban en automático y no tenían que ser puestos por suerte en la famosa insaculación, en la famosa tómbola. Bueno, por un lado, el día de hoy sesionó en privado la Suprema Corte y rechazó avalar esta lista de 955 candidatos a diferentes cargos judiciales que había sido enviada por el Senado tras hacer esta tómbola el jueves pasado. Los ministros de la Corte discutieron el proceso de insaculación, pero pues básicamente no se logró la mayoría de 8 ministros para aprobar esta lista. Sin embargo, acuérdense que el Tribunal Electoral ya había ordenado al Senado que esto podía pasar, un escenario que la Suprema Corte no respondiera, o que no avalara esta lista. Cualquiera de estos dos escenarios no importaba porque el Tribunal Electoral le dijo al Senado de todas formas dala por válida. Esto lo recordó en un comunicado el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y voy a leer textualmente lo que planteó por esto que les explicaba de que de todas maneras pasaron en automático bastantes candidatos sin tener que pasar por la tómbola y aún así la Corte no aprobó la lista. La actitud de la Corte, dice Noroña, es profundamente hipócrita porque además tendrán 651 candidatos con inclusión automática, pase directo, que representan aproximadamente el 74% de las posiciones y cargos a elegir en este citado proceso electoral. Es decir, 7 de cada 10 pasaron en automático porque mandaron en la lista menos aspirantes que vacantes. También recuerden que en entrevista con los periodistas, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues señaló directamente a la ministra presidenta Norma Piña de hacer un dedazo precisamente con esta estrategia de mandar menos aspirantes que vacantes para que lograran pasar en automático. Y además, Dula, hay que invitarles aquí a que revisen un reportaje que publica Álvaro Delgado, nuestro jefe de información. Ahí detalla que aunque Morena y el exministro Arturo Saldívar, integrante de este comité de evaluación del Poder Judicial, han sido señalados de impulsar a candidatos a ministros de la Suprema Corte, así como a magistrados y jueces, pues también desde el lado de la oposición, del PRI, del PAN y de la ministra Norma Piña, pues han impulsado a sus propios aspirantes en esta elección de juzgadores. Él detecta, por ejemplo, a personajes vinculados directamente a Vicente Fox, al expresidente Felipe Calderón y al expresidente Enrique Peña Nieto. Ahí está del lado de los dos entes políticos, Mon. Tenías esta información sobre el Pinabete. Desde 2022 ocurrió esto. Sí, ustedes recuerdan el derrumbe que se registró en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, el 3 de agosto del 2022. Bueno, a 918 días de este derrumbe, hoy se confirmó el hallazgo de los restos del 10º y último minero que quedó atrapado en la mina del Pinabete. Este anuncio lo hizo la Coordinación Nacional de Protección Civil y detalló que pues han trabajado en las búsquedas junto a la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Era el último minero del que todavía no se ubicaban restos. Ya se confirma hoy el hallazgo a 918 días de este derrumbe. Sí, es momento de pues pasar de página informativa. Ya lo había dicho un juez, pero hoy se confirma. Estoy hablando de una de las órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impedía
la ciudadanía por nacimiento para hijos de personas no autorizadas. Desde un inicio brincaron varias voces asegurando que esto estaba protegido por una enmienda constitucional. Bueno, ya es definitivo que dan el primer revés a una de las tantas acciones de Donald Trump. Esta es información de Jesús García del diario La Opinión. Fue el juez federal John Kugenu quien bloqueó indefinidamente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos de padres indocumentados y otros extranjeros. Dicho de otra forma, de manera indefinida, si nacen en territorio estadounidense, si tendrán el derecho de estar ahí. Es claramente inconstitucional. La orden preliminar se concede a nivel nacional, así lo dijo el juez en la sala de la audiencia, que fue transmitida, de hecho, vía audio. Ahí se escuchó decir al juez que la ciudadanía por nacimiento, marcada en la enmienda 14 de la Constitución, era un derecho fundamental. Fue hace 2 semanas cuando el primer juez de la Corte de Distrito Oeste en el estado de Washington había bloqueado provisionalmente esta orden ejecutiva de Trump, pero ahora lo hace indefinidamente, tal como lo hizo la jueza Deborah Borman en la Corte Federal en Maryland. La Corte desestimó los argumentos del Departamento de Justicia por parte del gobierno de Trump y sus aliados, varios 18 estados y congresistas obviamente republicanos, quienes presentaron argumentos adicionales bajo un amicus curiae. La decisión del juez es un triunfo entonces para los fiscales generales de Washington, Oregon, Arizona e Illinois, quienes desafiaron la orden ejecutiva de Trump, cuya administración enfrenta otras demandas similares. Hablando de Illinois rápidamente, también hoy la administración Trump alegó contra Chicago porque sus leyes internas locales están protegiendo a los migrantes de estas deportaciones masivas, y ya nos los había dicho en entrevista Jimena Bustamante. Illinois, particularmente su ciudad Chicago, pues es una de las ciudades santuario, y ahora Trump pues va contra ello. Ahí estamos, pues ya son las 9:03 tiempo del centro de México, y para no romper el hilo de este tema migratorio, vamos a una breve pausa y regresamos con la entrevista a Roxana Damas, integrante del movimiento Un Día Sin Migrantes. Sin embargo, anuncia mejoras en su programación. Desde el lunes 17 de febrero comienza con la Mañanera del Pueblo en Sin embargo al aire. Y al terminar, sigue con el análisis y las noticias más relevantes en Café y Noticias, con Daniela Barragán y Perla Velázquez. Y a partir del 17 de febrero, los clásicos de Estudio B, ahora totalmente en vivo por Sin embargo al aire. Podrás seguir a tus periodistas favoritos de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía. Lunes Versus, con Daniela Barragán, Alina Duarte, Perla Velázquez y Meme Yamel. Martes, Radicales, con Fabricio Mejía, Héctor Alejandro Quintanar, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Miércoles, Close-Up, con Obed Rosas y Gente Así, con Heréndira Quintero. Jueves, Usted, Yo y Otros como Yo, con Romina Gándara. Y viernes, Galileo, con Manuel González. Todo por Sin embargo al aire. El 3 de febrero, miles de migrantes participaron en la protesta Un Día Sin Migrantes. Con ello, faltaron, por ejemplo, a sus escuelas, a los trabajos. Y esto evidenció la unión, la movilización de estas miles de personas que habitan en Estados Unidos y que resisten a las políticas antiderechos que ha impulsado el presidente Donald Trump. De eso hablaremos hoy con Roxana Damas, una defensora de los derechos de las personas migrantes en Estados Unidos, quien también nos da detalles de la discriminación que enfrentan las personas migrantes en este país. Vamos con todo y les contamos.
Roxana Damas es una de las activistas que impulsó el movimiento Un Día Sin Migrantes. Conversamos con ella aquí para Dos con Todo y ella nos contó que hay mucha tensión y todavía detectan mucho racismo contra migrantes que laboran principalmente en las zonas rurales. Estamos hablando de personas que se dedican a sembrar frutas y verduras, a pesar de que, como ella lo describe, son quienes más trabajan y a diario, pues, trabajan para llevar la comida que de la que todos y todas pues se benefician en ese país. Durante las primeras semanas del gobierno de Donald Trump, algunos han dejado de ir a laborar en California y otros sitios por temor a ser deportados, ya que, contrario a lo que se dijo en un inicio, de que las redadas pues son particularmente para detener a personas con antecedentes penales, los agentes estadounidenses han deportado a todo tipo de migrantes. Vamos a escuchar qué es lo que nos comentó la activista Roxana Damas. Es complicado mantener una vida diaria normal, hay mucha tensión, es lo que más noto de todas las comunidades, no solo en las siembras, pero que sí está activamente mucho más fuerte en estas regiones. Por cierto, en los comentarios y videos que hemos puesto ahora después del Día Sin Inmigrantes, dándole luz a las comunidades rurales, el nivel de comentarios tan negativos que se ve bajo esas ciudades, esos posts que hemos hecho versus los de una ciudad urbana, de verdad que ha sido, es de noche y día. El racismo se ve mucho más en esa región. Es algo que todavía no logro comprender. Estoy queriendo como procesarlo. Son las comunidades que más ven nuestras comunidades trabajar tan duro, que nos ponen la comida a diario acá en este país, y por qué tanto odio. O sea, no lo logro procesar. Quisiera entenderlo, pero no logro entender la falta de humanidad en ese tema. Roxana es hija de padres salvadoreños, nació en San Francisco, California, allí en Estados Unidos, pero durante muchos años se ha dedicado al activismo en la comunidad migrante mexicana y centroamericana que trabaja en zonas rurales en la siembra de alimentos. Ella se ha enfocado en luchar por el respeto a los derechos humanos de estas y estos trabajadores. Vamos a escuchar qué es lo que plantea sobre las condiciones en las que laboran estas personas, incluso desde antes de que la administración de Donald Trump iniciara. Es bien complejo porque saben que a veces es lo que no se menciona. El tema, por ejemplo, cuando hubo los incendios en la región de Napa, Santa Rosa, hace un par de años, una de las cosas que sucedió es que las personas que trabajaban en la siembra siempre se les pidió que siguieran trabajando, siempre aún habiendo incendios, y lo hacían por el miedo, también por el tema migratorio. Ahora que estamos en esta situación, he escuchado de primera mano de muchas personas que trabajan en esas ciudades donde hay muchas vinerías y todo eso, que hay personas que hubieron redadas o que hay personas que tienen miedo y que están escondidas en este momento, ya no volvieron a trabajar, y hay personas en la comunidad que, por ejemplo, están cocinando para ellos y llevándoles comida porque no tienen para comprar ahorita y no quieren salir. También nos habló sobre lo que enfrentan, por ejemplo, quienes tienen hijos y que son migrantes no autorizados. Roxana dijo que los padres y madres que sí tienen estos documentos están llevando a sus hijos a las escuelas ubicadas en las áreas rurales. La gente se pone mucho más activa porque digamos que como que es más en tu cara el tema del que se sienten con fuerza de decir todo este tipo de cosas de discriminación, que cuando está el Partido Demócrata en su lugar. Pero deportaciones, abusos y de todo este tipo continúan en todo tiempo, que a veces reduce, sí, que a veces tienen más protecciones en ciertos momentos, sí, pero en general, por ejemplo, la primera vez que fue a ver un centro de detención de niños inmigrantes fue durante la presidencia del presidente Obama. Luego tuve que involucrarme de nuevo ya cuando fue la primera presidencia de Trump. Y sí, la situación estaba mucho peor, entonces activamente como que ser más agresivos con el tema, pero igual está sucediendo en los dos momentos. Y sí, la primera presidencia causó como un nivel de caos, de sorpresa, la gente no entendía qué estaba pasando. Esta segunda vuelta ya todo el mundo ha estado como esperando que esto podía suceder, no sabían cómo, pero de que estaba sucediendo igual. Durante todos estos años, sobre todo los niños en centros de detención siempre han estado. Los números de deportados también han sido súper altos, pero la crueldad que sucede en este momento y cómo se activa tanta gente tras de eso es el problema. Crea un nivel de tensión en la comunidad
que me gusta hacerle recordatorios a todos, es que todos tenemos que seguir viviendo juntos, esté el presidente que esté en tu área local, todos tenemos que seguir trabajando y conviviendo. ¿Y cómo queremos vivirla? ¿En ese nivel de estrés o queremos mejor apoyarnos como comunidad a pesar de lo que estén haciendo a nivel nacional? Observación de Roxana Damas de Un Día Sin Migrantes respecto a que ya hay casos de familias enteras deportadas, es decir, este tema y propaganda de la Casa Blanca de que solo están deportando con antecedentes penales e incluso encadenados y con fichas en redes sociales, pues es solo propaganda, porque ya hay casos incluso de puertorriqueños, o sea, la isla que pertenece a Estados Unidos, cuyo delito, decía, fue hablar español en el momento no adecuado. Bien, después de justamente decirnos que tanto en demócratas como en republicanos hay deportaciones, pero particularmente en la administración Trump se está viendo una crueldad, también le preguntamos respecto a que las autoridades antimigratorias, acuérdense, Tom Homan y Kristi Noem, no están diferenciando entre migrantes con antecedentes penales y el resto. La activista ejemplificó con casos recientes de familias enteras devueltas a sus lugares de origen o incluso de población originaria. El mejor ejemplo que puedo dar es que la comunidad indígena Navajo tuvo que sacar a los representantes de su comunidad a nivel nacional, a todos los medios, a educar tanto a su población como al resto del país, porque están deteniendo a gente indígena de este país, que son los dueños de este país. Sin ningún problema criminal. Simplemente estaban en un lugar y son personas de color. Entonces, sí, de ahí para arriba, de arriba pueden deducir lo que sucede. La familia puertorriqueña que agarraron, creo que fue en New Jersey, mamá, no, fue en otro estado, disculpen, pero fue la mamá, la abuela y la hija, las tres, y creo que la hija era una niña como como 2 o 3 años, y se los llevaron a detención. Son puertorriqueños, no estaban haciendo nada, lo que hicieron fue hablar español en el lugar equivocado. Entonces, sí, claro, están agarrando tal vez personas con órdenes que tal vez ya tienen la orden de detención y ese es el lugar que llegan, pero hay muchísimas otras cosas que están pasando y no es lo único. Y todo depende también en qué región están. Pero activamente Bakersfield ha estado, que es el lugar de las siembras en California, también ha estado activamente el ICE en todos sus lugares, que la gente está dejando ir a trabajar. Y dijeron a nivel nacional, yo no sé si las personas no vieron presentación de la persona de comunicación de la Casa Blanca, donde dijo, y le preguntaron otra vez, ¿qué es para ustedes criminal? Y dijeron, todos. Si había una duda que en la campaña la habían dicho distinta, ya cuando ella hace esa presentación la pueden buscar, se le pregunta varias veces y ella dice, son todos. Aparte, eso es parte de lo que se está viendo acá, es mucho promover el temor y el terror. No es que no haya pasado en otras administraciones, como lo hemos dicho, hay muchos números para corroborar que todos los presidentes han hecho redadas y los números son muy altos. Es cómo se está manejando que es el problema. Y sí, cada día más están agregando una nueva situación. Por ejemplo, no estoy segura si ha pasado o no, pero sé que se mencionó de que si la persona está manejando tomada, ebria, ahora antes era que tenías un proceso de ir a corte como cualquier otra persona, pero ahora sería automáticamente te deportarían. Sabemos que ayer o antier, el martes dijeron que se fue ya el primer avión para Guantánamo, pero no hay claridad. Me dicen, no, es que solo los criminales, pero ¿cómo sabemos? Supongamos que están queriendo hablar de personas que son alto riesgo del país, ok, pero ¿quiénes van para allá? Nadie sabe, no hay... Bueno, y esto que nos comenta Roxana Damas sobre el temor que se ha instalado en Estados Unidos en la población migrante, pues nada más aquí les doy una información que hoy también comparte el diario La Opinión. Reporta que falsos agentes del ICE, de esta Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, pues ha asustado a comunidad migrante de Los Ángeles. De esto alertó el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Advirtió sobre esta presencia de falsos oficiales del ICE que están provocando temor en la comunidad.
Esto lo anunció en redes sociales el superintendente de este distrito escolar en Los Ángeles. Y él pidió pues no dejarse sorprender por presuntos agentes del ICE que están atemorizando a la comunidad. Lo que expuso es: tenemos conocimiento de informes de que individuos que dicen ser agentes de la ley se han acercado a algunas personas de nuestra comunidad. Esto tiene el efecto de generar miedo dentro de nuestras comunidades. También pues habló de que se está asesorando a la comunidad estudiantil en Los Ángeles para darles a conocer sus derechos y evitar que sean detenidos de manera arbitraria. Volvemos entonces a lo que nos comentó Roxana Damas, particularmente sobre esta protesta que se registró en distintas ciudades en Estados Unidos el 3 de febrero, un día sin migrantes, una movilización que ya se había hecho en años anteriores, pero que cobró pues importante relevancia este lunes 3 de febrero. Estamos viendo imágenes que se compartieron en redes sociales, en la cuenta comunal Press, que también Roxana nada más nos comparte, pues donde vemos, ahí se ven banderas, por ejemplo, de México, pero hay banderas de distintos países de Latinoamérica que se movilizaron ese lunes 3 de febrero. Roxana compartió en esta entrevista que el movimiento Un Día Sin Migrantes se realizó pues para que esta población mostrara su descontento al no acudir a trabajar a restaurantes, tienda, al campo, a las escuelas, y que esto se extendió a nivel nacional de manera orgánica en California, Nevada, Texas, Arizona, en Washington, en Colorado, en Illinois, por lo que también están ya planeando realizar más movilizaciones en marzo, ya que recordó pues que aún hay muchas personas que siguen inspiradas pues como por los movimientos encabezados por César Chávez o por Martin Luther King, que tomaron varios años, pero bueno, los toman como referencia para no dejar de movilizarse. También lo que reconoció es que así como se ve la unión de distintos países, de distintos migrantes que viven allá en Estados Unidos, por ejemplo, estamos viendo ahí imágenes de cómo se vivió este día sin migrantes en escuelas. En la escuela. Están vacías, pero sí se estaba proyectando, por ejemplo, esta información de César Chávez, ¿no? De la importancia que tuvo en las movilizaciones. También Roxana nada más expone que sí se registraron respuestas racistas en ese país, que es un reflejo pues de lo polarizado que está Estados Unidos en este momento. Vamos a escucharla. Hay gente que estaba muy feliz de ver que alguien en su comunidad estaba haciendo algo al respecto y tomaron videos y lo enviaron, los etiquetaron. A otras personas dicen, pues puedo sobrevivir sin un taco, o sea, haciendo siempre burla a los racismos y todo lo demás. Otros diciendo, no, pues, ¿de qué sirve si están cerrando? No está causando el impacto financiero. Pero ahí es donde vienen las notas que tal vez tenemos que entender la diferencia. Algunos profesores dijeron, la mayoría de mis estudiantes no están viniendo a clases y por cada niño pagan aproximadamente $10,000 el día. Si la mayoría de tus estudiantes no están, ¿qué empieza a suceder con el fondo de una escuela, ¿no? Entonces, hubieron maestros que hablaron mucho de eso, en apoyo y también en preocupación. La verdad es que ha sido muy mixto, así como está el país. Este contraste, Mon, primero veíamos las imágenes de los que sí salieron y vemos también el lado racista. Me quedo con esta frase que decía, pues puedo sobrevivir sin un taco, algo pues bastante racista. Y entonces ese es del lado de racismo, pero también hubo este lado de organización. Esta es la historia de cómo empezó este flyer que una persona publicó y se hizo viral. Escuchémoslo. Fue algo orgánico y eso sí es algo que quisiera que la gente entienda. Un joven de Washington, D.C., que está acostumbrado a ver que la gente es activa y que marchas o que van a hablar con sus representantes, estaba viendo todo lo que estaba pasando y no miraba acción ninguna. Entonces le habló a uno de sus mentores y le dijo, oye, ¿crees que sea estúpido proponer esta idea en redes sociales? Él diseñó el volante de la necesidad. Esta es una persona que yo conozco, que se hace muy activa, y el volante se le fue viral en menos de horas, no sé si fueron 1 millón de vistas y así sucesivamente. Yo le escribo a él y le digo, oye, si necesitas apoyo en algo, porque vi que no había una organización asociada. Y de ahí yo lo contacté con otras personas que son líderes a nivel nacional
en 15 minutos estábamos todos activos y seguimos movilizando. Entonces, realmente, pero ya la gente había tomado el volante, estaban creando otros volantes con sus propios diseños y creando sus actividades en cada región. Yo siento que fue como una cosa, él tocó en un sentimiento que muchos jóvenes sobre todo estaban teniendo aquí y que muchas comunidades quisieron apoyar, mientras las organizaciones y las personas que están en puestos políticos tal vez no podían reaccionar tan rápido. La comunidad quería hacer algo y esto fue que se movilizó de esta manera. Y la verdad es que ha sido alrededor del país, fue muy bonito ver eso. Ciertos lugares fue más como los cierres, creo que en Washington D.C. fue más como, y Maryland y Virginia fue más que la comunidad de negocios decidió como cerrar más o no ir a las escuelas, o eso fue lo que vimos más y fue como donde tenemos más documentado el número de restaurantes y todo eso. Todavía estamos queriendo documentar. Chicago, por haber sido tenido redadas tan fuertes, también estuvo muy activo con esto. Se vieron mucho lo de las escuelas, los restaurantes y también protestas. En todo el estado de California, sí, en diferentes regiones vimos las acciones. Muchos de los lugares rurales se agregaron. Sé que San Diego estuvo bastante fuerte también. Texas, Arizona, son lugares que han confirmado. Nevada, Colorado hizo algo muy bonito que no se había visto en otros lugares, es de que la gente sí se quedó, pero también armaron como un día de educación para aliados. Los aliados, la mayoría son gente no latina o no inmigrante, que decidieron a entender cuál es el proceso de prevención de detención, cómo pueden apoyar, cómo pueden movilizarse. Escuelas en Los Ángeles y en otras regiones cerraron. San José, California también. Audiencia, esta manifestación, esta unión que se comenzó a dar el 3 de febrero particularmente, también se une con que están educando a los migrantes a sus derechos y también están ofreciendo asesoría gratuita por parte de abogadas que ya han trabajado, sea en la frontera y así como también en otras partes de Estados Unidos. Escuchemos esto. Tuvimos un poco de tiempo en vivo el lunes, donde tenemos abogadas que fueron parte de esta movilización también, que han trabajado tanto en la frontera, en diferentes partes del país. Queremos educar cuáles son sus derechos, porque a veces lo más básico, como por ejemplo, que cuando llega ICE y les está haciendo preguntas, echen llave a la puerta del carro, porque entonces con eso están demostrando que ustedes no están dando autorización que abran el carro. El no echar llave es como que ustedes están consintiendo, ¿no? Entonces, cositas así hemos asegurado de que tengamos personas presentes, recursos, estamos como recaudando mucha información alrededor del país de cosas que ya se han hecho, pero también cosas nuevas que se están creando para poder ponerlas como forma de educación. También ahora por la crueldad que está sucediendo, hay gente que normalmente nunca se hubiera unido al movimiento. Bien, pues en resumen y a lo largo de esta charla que tuvimos con la activista Roxana Damas, pues justamente da cuenta que hay un mayor racismo, pero sobre todo crueldad en esta administración segunda de Donald Trump, acompañada de propaganda que está generando bastante miedo y bastante tensión, tanto en las siembras, en las zonas rurales, como también en ciudades. Me quedo con esta frase que nos plantea y que se deriva a partir de la organización que están viviendo las comunidades. Ella dice: si todos estamos siempre arriba en acción, en lucha, todo es miedo y todo eso siempre están tensos, entonces están ganando ellos. Y también este comentario de Gerardo Meléndez, precisamente desde Estados Unidos, trae el pulso. El racismo ha existido en Estados Unidos por décadas. Lo único que hizo Trump fue empoderar más fuerte a este grupo de racistas y ahora se sienten libres de expresarlo libremente sin recibir ningún reclamo porque ellos están en el poder. Qué bueno que destacas esta frase que nos deja la defensora Roxana Damas. Pues sí, el pensar en seguir protestando, seguir movilizándose para no dejar que gane el miedo. Así es, Mon. Pues gracias por sus comentarios respecto a la entrevista y gracias a Roxana precisamente por su tiempo. Nos pasamos rápidamente ya, Mon, a la sección de Al Cierre. Hay también noticias, pues, sobre este famoso Plan México presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, por todo su gobierno.
para hacer frente pues precisamente a ya no depender tanto de las importaciones de Asia, particularmente de China. En su momento les informamos que este Plan México tiene entre sus metas la fabricación de semiconductores que son claves para la electromovilidad, también planteada en el Plan México con este pequeño vehículo Olimia. Bien, pues hoy se presenta que se va a crear el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores Cutzari. Cutzari significa arena en purépecha, es decir, ya empezamos a ver con acciones cómo se va a empezar a fabricar los semiconductores aquí y ya no depender de China. En este centro, Cutzari, científicos mexicanos van a desarrollar a partir, calculan, de 2027, nuevos diseños patentados de este tipo de dispositivos claves para la electromovilidad. Es decir, primero se van a enfocar en el primer paso, los diseños, los cuales van a proteger, los van a patentar, esto en 2027. Ya la producción, que sería el segundo paso, va a ser hasta 2029. La construcción de una fábrica para producir semiconductores podría consolidarse en el año 2029 y posteriormente para el 2030 garantizar los 3 eslabones, precisamente diseño. Ahí está, gracias Luis. Uno, diseño, que va a ser más o menos en 2027. Segundo, esta fabricación por ahí de 2029, o sea, ya tener una sede para producir como tal semiconductores a partir de diseños patentados aquí en México. Y ya en el 2030, pues comenzar con el encapsulamiento, el ensamblaje de los chips. Les decía el contexto, actualmente México depende de la importación de semiconductores principalmente de China. Y también hay que recordar que durante la COVID-19, como se cerraron las fronteras y hubo un cuello de botella en importaciones, el sector automotriz, que es el que utiliza estos semiconductores, pues empezó a bajar su producción precisamente de unidades y de carros eléctricos. Bueno, a partir de ahí se tuvo la necesidad de empezar a fabricar. Bueno, esto ya cada vez se está materializando más. Las sedes de este centro, que va a empezar a desarrollarse y empezará en 2027 de acuerdo al plan, van a estar en Puebla, en Jalisco y en Sonora. Este último estado es estratégico, Mon, porque ahí está el famoso Plan Sonora, donde hay yacimientos de litio y esperan pues extraerlo en algún momento para empezar también a su vez fabricar aquí en México baterías de litio para los carros eléctricos, es decir, construir baterías, construir semiconductores y apostarle a la electromovilidad, todo como parte del Plan México. Eso aquí en México, Dul, pero también tenemos información internacional importante para que ustedes estén alerta, porque eso se está moviendo desde hace algunos días y sí preocupa a nivel internacional. Hoy el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, dijo que el mecanismo del Estado ha sido movilizado totalmente para responder ante cualquier potencial escenario. Esto cuando una serie de temblores continúan sacudiendo la región volcánica de Santorini. Esto es lo que comentó el primer ministro griego. Todo el aparato de Estado ha sido movilizado, todos los planes de contingencia pertinentes han sido activados y numerosos recursos estatales han sido desplegados en Santorini y las islas vecinas. El Estado está ahora preparado para cualquier eventualidad. Esto lo dijo en una conferencia de prensa. ¿Por qué? Pues porque un total de 6.400 terremotos han sido registrados en la región de las islas de Santorini y Amorgos entre el 26 de enero y el 3 de febrero. Esos son datos que da a conocer al menos hasta el miércoles el Comité Interdisciplinar para la Gestión de Amenazas y Crisis de la Universidad de Atenas. El comité no ha descartado la posibilidad de que se registre un terremoto más fuerte a corto plazo. Y esto pues así ha hecho eco a otras alertas que se emiten por varios sismólogos griegos durante la última semana.
Santorini tiene 20,000 residentes permanentes aproximadamente y alrededor de 5,000 turistas en este periodo actual, un porcentaje que es pequeño comparado con los 3 millones de visitantes que viajan al lugar cada año. Las autoridades griegas estiman que unas 11,000 personas han abandonado Santorini desde que esta actividad sísmica se intensificó durante toda la semana pasada. Han enviado expertos y equipos de emergencia a Santorini, a Morgos y otras islas cercanas. Estamos viendo algunas imágenes de lo que se comparte en redes sociales sobre estos sismos registrados en las islas. Se han montado también tiendas de campaña en los centros deportivos mientras se pide a los residentes pues extremar las precauciones, no estar cerca de edificios en mal estado, en barrancos, en líneas de playa y evitar reuniones en interiores hasta nuevo aviso. Son imágenes de personas que están dejando la isla ante el temor de un sismo más fuerte. Sin embargo, los expertos siguen tranquilos, han enfatizado que Santorini es capaz de resistir estos terremotos. También reiteran que la actividad sísmica en curso es de naturaleza tectónica, no volcánica. Todavía no alertan por algún riesgo de erupción. Santorini es parte del arco volcánico Heleno, una zona volcánica que está activa, pero no se han registrado grandes desastres volcánicos en los últimos años. De hecho, ya para terminar, tenemos un video de la agencia Deutsche Welle que recoge el sentir de las personas en Santorini ante el riesgo de un terremoto más grande y pues también de las precauciones que han tomado, porque ya les repito la cifra. 11,000 personas se han abandonado. Uh-huh. Y más de 6,000 terremotos registrados en Santorini, las islas cercanas, entre el 26 de enero y el 3 de febrero. Son bastantes, por eso pues está la alerta vigente. Pues justamente vamos con el video y nosotros nos vemos ya mañana, viernes de sondeo. Estén muy bien, gracias en producción.